siempre las trato de anclar en nuestra profesión, en nuestra disciplina, ¿no? Entonces yo pensaba, por ejemplo, cuando Juan contaba, hablando sobre las hipótesis falsables, ¿no? Digamos, pensar en el tema del falsacionismo de hipótesis, yo decía que cuando uno diseño, digo diseño a título general, los incluyo absolutamente a Pedro y a Pablo, o sea, las disciplinas del diseño, no es el diseño industrial, ni el diseño gráfico, ¿no? Digamos, tenemos una lectura que hace que abramos y desarrollemos diferentes propuestas, diferentes hipótesis, ¿no? Y que después en un momento se vuelven a cerrar, o sea, ese abanico de posibilidades se cierra y se congela en alguna hipótesis intermedia, que es un proyecto posible, y luego se vuelve a abrir, ¿no? Digamos, hay algo que se llama, en diseño se habla del doble diamante, el doble diamante que es conceptual, ¿no? Que es como un punto que se abre, no sé si lo llegan a ver, ¿no? Un punto que se abre en hipótesis y después se vuelve a cerrar en otro punto y después se vuelve a abrir, o sea, hay algo como de un abrir y cerrar ciclos, ¿no? Y que después eso también se llama iteración, uno vuelve al mismo lugar, vuelve al punto de inicio eventualmente y toma correcciones, ¿no? Y eso tiene que ver con estos argumentos finalmente que vienen de la filosofía, ¿no? Digamos, yo siempre digo que este material nos da discurso, ¿no? Nos da letra, pero al mismo tiempo, bueno, nos da letra para entender también nuestra propia realidad, es esta cuestión de pensar cómo es la praxis y cómo es la teoría, cuál es la teoría que está detrás para entender nuestra propia praxis. Me parece que es súper interesante. Eso, me parece que está bueno pensarlo. Ahora sí, si alguien quiere... Agrego una cosita yo, ¿puedo? Un segundito. Sí. Eh, yo no diría que es más abstracto ni más elevado, yo diría que es más general, simplemente. Es una reflexión de tipo general de la cual se puede apropiar una gran cantidad de particularidades, en este caso disciplinas, campos, personas, y que no están pensadas desde el diseño y para el diseño. Las reflexiones, eso está claro, son reflexiones generales de la lógica del pensamiento, de las cuales el diseño obviamente se apropia. Me parece que lo que dice Malena es muy importante y articula mucho lo que nosotros hemos querido hacer desde la cátedra, lo que ustedes van incluso a ver después en el tercer video que yo ahora estoy subiendo, que es el de los modelos precisamente, que es el que trabaja de manera eminente el tercer eje de la encrucijada entre el sujeto y el objeto. Y tiene que ver con esto que Malen menciona desde este lugar académico de, bueno, para mí lo importante es qué de eso me interpela a mí como diseñadora, ¿no? Digo, cómo yo logro hilvanar y cómo yo logro enhebrar en la teoría mi propia subjetividad. No la mía solamente como singularidad, sino mi singularidad profesional, mi subjetividad como el lugar desde donde yo miro, mi marco epistémico, mi marco profesional. Digo, todo eso me permite apropiarme de estas ideas generales subjetivándolas, ¿sí? Apropiándomelas y justamente construyendo a partir de eso un mundo posible para mí. Digo, eso es muy interesante porque además articula muy bien con lo que ustedes van a encontrar después en el tercer video, que tiene que ver con cómo se van articulando esta relación entre el sujeto y el objeto, y cómo el conocimiento es este ir y venir y esta relación entre lo que se subjetiva y lo subjetivante, ¿sí? Y esto que Malen menciona la verdad que es muy importante porque tiene siempre que ver qué de esto tiene que ver conmigo, ¿no? Esto que Malen menciona, bueno, ¿por qué me hablan de ciencia a mí? ¿Qué es esto de la ciencia para mí? ¿Por qué yo? Esto lo hemos mencionado en el apunte, incluso de las 3 prácticas, que yo he tratado de apuntar a un público que no espera seguramente dedicarse a la vida académica, y yo no he pretendido tampoco armar una cursada de contenidos pensando en gente, en tentar posibles investigadores para CONICET y nada que se le parezca. Digo, mi intención con este curso no ha sido generarles una semillita para que se dediquen a la investigación académica. Si fuera ese mi propósito, sería un poco pedante de mi parte creer que la única cosa que se puede hacer con la ciencia es hacer ciencia en el sentido de la investigación académica.
como dice Malena, a mí me parece que es importante esta reflexión, no por lo que la ciencia hace, sino por lo que yo hago con lo que la ciencia me propone. Lo que a mí me pasa con la ciencia. Y ustedes nunca se olviden de que ustedes son personas que se están formando en el ámbito científico. Ustedes no son personas que están en un taller de diseño. Por mucho que haya materias de taller de diseño, la universidad no es un taller de diseño. La universidad es un taller de pensamiento científico, que tiene la disciplina de diseño, que tiene las disciplinas de las ciencias históricas, que tiene la disciplina del arte, pero es investigación científica, porque la universidad produce ciencia. Produce ciencia en la forma de conocimiento y produce ciencia en la forma de tecnología y produce ciencia en la forma de egresados universitarios. ¿Sí? En ese sentido, entender la lógica del pensamiento académico es parte de entender también qué es lo que uno hace en la universidad. ¿Por qué estoy estudiando en la universidad? ¿Qué es lo que yo espero de la universidad? Digo, si yo solamente estoy esperando que me brinden herramientas para trabajar, bueno, estoy como quizás haciendo un esfuerzo demasiado grande para eso, algo que parece que se puede hacer resolver con un taller, con un curso, un seminario. De la universidad son años, son esfuerzos, todo lo que ustedes saben que están haciendo, además. Digo, ¿para qué todo esto? Bueno, evidentemente es porque estamos buscando otra cosa distinta. ¿Sí? Entonces es importante saber qué subjetividad están construyendo, qué tipo de sujeto son ustedes en esta relación con nosotros. No son la persona simplemente de la práctica cotidiana, y tampoco son solamente la práctica profesional en el puro hacer, son la práctica profesional reflexionando. Eso es lo que son ustedes con nosotros en el ámbito académico, sea en pensamiento científico, sea en morfología, sea en tecnología, en cualquier materia siempre van a ser profesionales reflexionando, ¿sí? Excepto cuando egresen, que quizás no se dediquen más a una actividad eminentemente reflexiva y solamente se dediquen a una actividad puramente productiva. Aun cuando tengan herramientas para reflexionar y herramientas para producir y diseñar, como dice Malena, pero no desarrollan una actividad eminentemente conceptualizadora, ¿sí? En ese sentido me parece que sí, es muy importante, y que yo lo que diría es que son reflexiones generales, no ni abstractas, ni elevadas, ni nada, son generales simplemente. Y así como generales, se las apropian ustedes, me las apropié yo. Yo estudié artes, a mí me decían estas cosas en el campo del arte. Si ustedes creen que están alejados de la ciencia, imagínense yo. ¿Sí? Que estudiábamos, que vengo del campo de la música, ¿sí? Entonces digo, ustedes están mucho más cerca de las ciencias esas de las que habla Kuhn, etcétera, que yo, por ejemplo. Manejan más matemática que yo, manejan más física que yo.